Los diarios, semanarios, quincenarios y demás ediciones periodísticas son publicaciones que solo deberían salir de vez en cuando. El concepto mismo de periodicidad es lo que debe ser críticamente puesto en duda, tanto más en un mundo en el que el periodismo ha adquirido la legitimidad autorreferente y tautológica de un poder que se encuentra más allá de todo cuestionamiento, y en la sociedad en la que el periodismo ha sustituido efectivamente a la metafísica, la filosofía, la ideología social, la discusión de las ideas y hasta el mismo arte. Se diría que, a medida que estas disciplinas mueren como preocupaciones sociales, el periodismo las vampiriza para capitalizar sus desechos bastardos, como una inconsistente y cambiante ciencia de híbridos que reciclara todo pensamiento para volverlo luego común, o bien lo acepta cuando éste se había vuelto cliché. El periodismo no solo sería colección de los fragmentos rotos del gran edificio de la historia, sino basurero de los pedazos en que se ha desmoronado toda reflexión sobre ella. El periodismo ha otorgado legitimidad a una idea cuya única verdad son los ritmos de producción de la fuerza de trabajo de la productividad alienada. La noción de que el tiempo transcurre en periodos de 24 horas por día, o de una semana, o de un año. Los hechos, ante los que el periodismo se comporta como si fuera un recipiente hueco y neutro, se acumulan, analizan y desmenuzan en sus prolijos compartimentos temporales como si fuera él lo que les diera forma, y cada tanto se publica un balance semanal o mensual o del año, como si el almanaque fuera lo que verdaderamente definiera los límites, la duración y la mecánica de los procesos, y en un inconsciente pero perfectamente consistente reproducción de la práctica de la empresa capitalista que a fin de año realiza su memoria y balance. Se hace un equilibrio de entradas y salidas, de ingresos y deudas, en la gran fábrica de procesamiento de la información, que es la materia prima de la que viven estos medios, y en esto se destruyen la idea de historia y el concepto de proceso histórico, en el mismo momento en que los periodistas, con paradójica e involuntaria ironía, y como si quisieran curarse en salud del mismo sistema de banalización e intrascendencia a los que los lleva su oficio, adornan su producción con adjetivos como histórico, trascendental y sin antecedentes. En parte porque la memoria de la que viven es breve, ignorante, aconceptual y fenoménica, y en parte porque necesitan volver a despertar permanentemente la atención de un proletariado intelectual de lentores abúlicos, convencerlos de repetir la compulsión de consultar el diario cada día. Sin duda hay que preguntarse si es el periodismo el que destruye la historia o meramente refleja esta destrucción. Si la historia misma no se ha vuelto periodística, mecánica y cuantitativa, en cuyo caso el periodismo sería su espejo fiel y funcional, a lo sumo un auxiliar privilegiado de sus medios de reproducción, y fundamentalmente debe aclararse una división metodológica. Si se cree en un concepto de historia como universal, con sentidos, procesos, organicidad y lógicas propias, o si se la considera como un mero receptáculo de hechos. La posición de este artículo es la primera. Si la posición del lector es la segunda, abandone la lectura y vaya a comprar el diario. La irracionalidad del periodismo puede mostrarse con un extremo de su propia práctica, la necesidad cuando se trabaja un domingo, día generalmente pobre en noticias para el matutino de un lunes, de exagerar hechos de importancia secundaria para que justifiquen los títulos de un diario. Si el domingo en cuestión no ha tenido acontecimientos deportivos importantes, vale decir que el criterio que manda es el formato del diario, su diagramación, su espectáculo y su propuesta de lo que constituye un día, principio por otra parte idéntico al que rige en los días de más noticias, cuando éstas deben ajustarse a la pauta publicitaria o forzarse ligeramente con estratagemas de estilo «quedan 48 horas para el vencimiento del ultimátum», «serían inminentes definiciones sobre la crisis planteada», «primera visita del Papa a Benin» o «la recesión más grave en 12 años».
El Guinness Book of Record es el pobre sustituto para los instrumentos de valorización y jerarquización de hechos que solo puede proveer una filosofía de la historia. Incluso cuando ocurren acontecimientos verdaderamente importantes y novedosos, ya es difícil distinguirlos en esa rutina tipográfica, por más que se apele a titulares catástrofe, y se aplasta toda proporcionalidad. La pseudo noticia de un día cualquiera se infla para que luzca importante. La noticia importante se comprime y achata para que acate el formato del diario. El periodismo comprime el rango dinámico de los acontecimientos, del mismo modo que la música funcional apaga los extremos para compatibilizar a Mozart, Louis Armstrong y Prince. Actualmente, es cierto, las publicaciones periódicas se han desprendido un poco de estas herramientas primitivas y en lugar de exagerar información abordan temas específicos de actualidad en forma monográfica. Publican pseudoensayos y ofrecen investigaciones de carácter relativamente intemporal que justifiquen la edición. Sin embargo, y bajo el pretexto de jamás discontinuar el servicio de informar al público, estas nuevas técnicas terminan confiriendo al periodismo una inusitada autonomía respecto a la noticia. El periódico mismo se vuelve protagonista de los hechos, y hasta el mismo hecho. Su misma existencia resulta noticia. Sin que se note mucho, comienza a cerrarse el círculo de un gesto esencialmente autoritario, de una actividad con capitales, jerarcas, especialistas y reporteros que esencialmente se han nombrado como autoridades a sí mismos y que se legitiman en la sociedad por el solo hecho de la repetición. Cualquier firma reimpresa con frecuencia en un periódico puede convertir al portador en un experto, por lo mismo que decía Joseph Goebbels, que la gente creería cualquier cosa si se la repitiera suficientes veces. El hecho que hay que reprocharle al periodismo no es su frivolidad, su inconsistencia o sus faltas a la verdad, sino que él mismo, por su propia dinámica, es una falta a la verdad. Es la versión degenerada de la historia, de una sociedad que ha renunciado al concepto de verdad. Al periodismo hay que reprocharle que existe. La dificultad para analizar críticamente este poder radica en un bloqueo conceptual que se encuentra en los dispositivos fundamentales del pacto democrático. El proyecto del periodismo como colaborador de la Ilustración, como socializador de ideas, noticias y tendencias, y como agitador del iluminismo, la cultura y la información después de siglos de oscuridad y opresión. El periodismo dispuso siempre de una intensa filiación jacobina, que puede rastrearse tangencialmente por el hecho de que en él tradicionalmente encontraron refugio artistas, escritores, intelectuales, contestatarios y desclasados, y que es el hilo que lo conecta al volante político, al cartel callejero y a la pancarta de masas. Vendría a ser algo así como el house organ de la sociedad civil. El prestigio iluminista del periodismo se remonta a la historia preburguesa, cuando no sólo se impedía la información, sino la misma alfabetización, donde la cultura era restringida y donde todo saber se correspondía a un determinado poder de clase. El periodismo, en las épocas en que la Iglesia todavía dominaba la cultura, en que la burguesía estaba lejos de desplazar a la nobleza y los señores feudales, hubiera resultado una idea intrínsecamente subversiva. Y en la época de la Ilustración y de la burguesía acompañó decisivamente cada avance. El periódico resultaba político por el solo hecho de existir. Hay una sorprendente continuidad constitutiva respecto a estos orígenes. En una época en que la Ilustración ya no es subversiva, en que el poder quiere alfabetizarnos a todos, pero solo para que leamos sus órdenes. El periodismo, que recién ahora logra desprenderse un poco del estigma de sus orígenes lúmpenes, siempre ha dependido para sostenerse de la producción de noticias, que en el glorioso pasado eran verdad,
las armas, las redes y las contraseñas de la sociedad emergente, y que ahora son las células en las que coagula la descomposición del tiempo. Las noticias son quiebres de la continuidad, son rupturas, anomalías y anormalidades, como decía un veterano secretario de redacción argentino a sus subordinados. La noticia es el hombre que muerde al perro. Y es natural que los más indicados para encontrar, investigar y develar esas noticias sean contestatarios, marginales y desposeídos, que ansían ver en cada sacudón una ruptura y una crisis del poder. Los mejores diarios de derecha, decía otro experimentado periodista argentino, en las épocas de represión se han hecho siempre con redactores de izquierda. Se puede decir que la noticia, punto aislado del decurso de las cosas, y que el periodista debe desentrañar para encabezar una nota, tiene una vida paradójica. Los periodistas la anuncian o la denuncian como si fueran los detectives sociales que descubrieran la verdad de un jeroglífico de múltiples significados posibles, pero que entre tanto el público lector la recibe como estructuralmente ajena, como lo que le pasa a él y como constatación de su propia inactividad histórica. El periodismo, de esta manera perfectamente diabólica, tiene para sí lo mejor de los dos mundos. Come su torta y se queda con ella. Repica y anda en la procesión, al mismo tiempo que está legitimando la pseudohistoria de la productividad burguesa. Absorbe, neutraliza y capitaliza para sí a los ingenuos detractores de la izquierda, que de otro modo quizás se opusieran a ella, y que en lugar de eso se sienten heroicos, orgullosos y provocativos por el hecho de llegar al público con una supuesta verdad liberatoria y desmitificante. Lo que antes tenía que ver con propósitos de agitación revolucionaria, pero ahora se identifica cada vez más con la vanidad más egocéntrica y frívola, y en realidad sirve solo a los propósitos de los poderes, que organizan carcelariamente el tiempo. La masa lectora no es inocente de esta pantomima. El lector sigue y admira a su periodista rebelde y contestatario, y cada cosa queda en su lugar. En el diario que ha dejado de ser agitador y movilizador para convertirse en una simulación congelada de enfrentamientos, tendencias y dinámica social, y en maqueta de un parlamento abierto dentro de una sociedad ideológicamente cerrada. The New York Times, por ejemplo, suele publicar en su página de opinión artículos antagónicos sobre un mismo asunto, lo que a primera vista abre el arco de disenso democrático, pero visto más de cerca fija los límites del enfrentamiento y de la oposición posibles. Iluminista primero, el periodismo se volvió izquierdista a los ritmos de la historia del socialismo, el marxismo, la socialdemocracia y el revolucionarismo leninista. Anarquistas, contestatarios y socialistas primitivos tuvieron a la palabra escrita en el mismo lugar de trascendencia social que el iluminismo burgués. Marx y Engels, como lo prueban el 18 Brumario de Luis Bonaparte o el Manifiesto Comunista, no desdeñaron formas periodísticas o semiperiodísticas. La socialdemocracia alemana era notable por su erudición, sus periódicos, sus bibliotecas y sus archivos. La teoría revolucionaria de Lenin proponía que el organizador colectivo del partido fuera nada menos que un diario, adaptadamente llamado Iskra, la chispa. El incendio revolucionario iluminaría la oscuridad rusa, y Trotsky relata en sus memorias con estremecimientos casi sensuales el placer que le causaba abrir el diario del día. El periodismo, de hecho, fue a menudo la ocupación burguesa del revolucionario profesional, tanto un vector de agitación como un medio de vida. El periodismo disfruta así de un prestigio un poco tramposo, que consiste en haber sido la oposición de anteayer. El anacronismo de sus laureles consiguió un maquillaje de lustre rejuvenecedor en las últimas décadas de este siglo.
por haber librado un revival de la lucha entre la Ilustración y el oscurantismo en sociedades y regímenes políticos suficientemente atrasados, anacrónicos, cerrados en sí mismos y radicalmente débiles como para construir su idea del Estado en la imagen de una fortaleza asediada, tales como las sociedades de planificación estatal del viejo oeste, o, para el caso, la dictadura militar argentina. La incapacidad de estos regímenes para legitimarse su necesidad de controlar cada aspecto de la vida social, su identificación del poder con el dominio sobre lugares físicos concretos, dio al enfrentamiento entre la Ilustración universal televisada y la realidad local el aspecto de una guerra de posiciones librada con armamentos anacrónicos. Como si fuera posible defenderse de misiles nucleares con ballestas. Se puede argumentar que, más que la amenaza armamentista o tecnológica que solo pesó en la conciencia de los dirigentes, fueron Radio Europa Libre y las emisoras televisadas de Europa Occidental lo que acabó con los regímenes del Este, y no por su propaganda ideológica propiamente dicha, sino por simple difusión del modo en que eran las cosas en el resto del mundo. La caída del muro de Berlín fue un simulacro postmoderno de la toma de la Bastilla, el triunfo del hombre común contra las utopías, la irónica victoria final del buen soldado Schweik. Los periodistas situados en este escenario parecieron volver a brillar por un rato a la luz de las lejanas llamas de la Revolución Francesa y terminaron de cumplir su papel vendiendo como nueva una ideología vencida. La cuantitativización del desarme político, militar, social y moral ganó la escena como el menor de los males posibles, y se impuso la democracia en la acepción borgiana, como abuso de las estadísticas, ya que las estadísticas son un recuerdo de cuerpos inmóviles. Avanzaba la normalización final del mundo, su sujeción eficiente a la lógica del mercado económico y político, y los periodistas que antes habían actuado como instancia de iluminación contra el poder, ahora le sostenían la linterna y prodigaban su elogio. No por nada, Bernard Shaw, anchorman de la cadena norteamericana de noticias, CNN, abrió su cobertura del inicio de los bombardeos norteamericanos contra Irak una noche de 1991 con la memorable frase: "Los cielos sobre Bagdad han sido iluminados". El periodismo es el departamento de agitación del iluminismo convertido en proyecto opresivo, tal como lo denunciaron Adorno y Horkheimer en 1947. Se diría que los estados mayores periodísticos han leído y estudiado la dialéctica del iluminismo, pero esta vez como manual de instrucciones. El iluminismo como sistema de dominación implica un fuerte contenido de positivismo y de materialismo vulgar, donde las únicas cosas que se nombran son las que existen objetivamente. Cada cosa que existe tiene solo por eso la dignidad de una verdad. La única verdad es la realidad. La especulación está prohibida y se debe callar de aquello de lo que es difícil de hablar. El iluminismo se convierte en los focos de un benévolo campo de concentración universal, de satélites y radares que no sirven tanto para esclarecer como para controlar, fijar, situar, inmovilizar, detener, cosificar, contabilizar. Y la alianza del iluminismo opresivo con el periodismo consiste en la tarea de desencantar, de sublimar y destruir cualquier trascendencia que se aparte de la lógica del mercado, de su impersonal sistema de equivalencias, pesas y medidas. La ideología de esta alianza es el progresismo. La relegitimización moderna del periodismo como agente iluminista comenzó en las sociedades desarrolladas con el escándalo de Watergate en 1972, que elevó al periodista a la posición de fiscal y terminó con la caída del presidente Nixon. La investigación, el exposé, la denuncia se pusieron a la orden del día, como si fuera un intento de sustituir con inofensivos ataques a figuras del sistema la reprimida y en el fondo añorada potencia de reflexión crítica. Y el periodismo empezó a verse crecientemente a sí mismo como, según el argumento cinematográfico del inconformista y solitario reportero, que libra contra poderes inmensos y siniestros una batalla desesperada,
quijotesca pero finalmente triunfante. Los periodistas supieron aprovecharse muy bien del fuerte momento de paranoia universal del hombre común, desposeído y alienado. Alentaron toda su desconfianza hacia las instituciones y luego se propusieron como la institución de reemplazo, como su agente jacobino y como su Robin Hood. Que haya políticos que mientan siempre resultó muy ventajoso para el periodismo, ya que entonces eso quiere decir que la prensa dice la verdad. El crédito de los periodistas creció como si fuera un voto de protesta contra el establishment, aunque en el fondo daba la bienvenida a las operaciones de limpieza correctivas del periodista disfrazado como justiciero popular. Los cínicos se consolaron. Si la gente ya no creía en los políticos, por lo menos con los periodistas seguiría creyendo en algo. La intervención revelatoria y denunciante del periodismo también fue decisiva para la terminación de la Segunda Guerra de Vietnam, a tal punto que muchos generales pensaron que la guerra se había perdido en los aparatos de TV, en los living rooms de los hogares de Estados Unidos. El izquierdismo centista coloreaba todo esto en un rosado pálido. Una modesta proporción. El periodismo siempre se vinculó al poder, expresándolo, deseándolo o queriendo destituirlo. Siempre encontró referencia en el Estado y se postuló como una especie de Estado ideal. Sin embargo, la imbricación del periodismo con el poder después de cumplidas las revoluciones burguesas mostró que la relación no era unilateral ni simple, y ahora ya es lícito preguntarse quién condiciona a quién, si el poder formal al periodismo o viceversa, o si el periodismo no ha trascendido en realidad ya al poder formal, y no será como fuerza dominante de la ideología y conciencia el espacio del poder real. La dependencia del poder democratizado respecto de la opinión pública depositó una fuerza inédita en manos de los periodistas, que empezaron a ser cortejados y manipulados por un poder oficial que encontró que la vida sin el periodismo era imposible. Los funcionarios del Pentágono, por ejemplo, filtraron a la prensa secretos que el gobierno quería ocultar para desequilibrar a su favor una puja interna. Los presidentes empezaron a calcular la hora de su discurso de modo de poder hacer o evitar las noticias televisivas en la hora de mayor audiencia. Los políticos y candidatos programaron sus actividades de modo de usurpar el mayor espacio gratis posible en televisión. Y los jefes de Estado ya aparecen hoy en los avisos de la CNN diciendo: "Me enteré de la noticia por CNN". Las grandes negociaciones internacionales se han vuelto torneos para la opinión pública. El poder ha perdido la máscara hermética y enigmática del pasado para convertirse en un conversador compulsivo y en un incontinente chismoso crónico sobre sí mismo. La manipulación periodística del público se disfrazó en los Estados Unidos de objetividad por medio de un montaje que organizó ideológicamente la noticia mediante una sucesión planificada de golpes emocionales. Algo similar hicieron con la prensa escrita, donde el ordenamiento de los párrafos, cada uno de los cuales no suele contener más que un solo hecho, se programa para generar determinada deducción. El extremo opuesto se encontró en Francia, donde el periodismo montó un espectáculo de su propia importancia, por medio de una intrascendente y vacua cortina de palabras bien fraseadas, en una verborragia pseudo-ensayística y pseudo-literaria. El periodismo inglés eligió la forma tal vez más honesta, contar los hechos al tiempo que se opina explícitamente sobre ellos. La rebelión contestataria contra estas formas más o menos tradicionales y estabilizadas fue el llamado nuevo periodismo de los años 60, una cruza del reportaje con la sensibilidad del autor y con la literatura que en su forma más exitosa partió en realidad de escritores que usaron técnicas del periodismo y hechos reales para construir obras de literatura a secas. Los ejércitos de la noche de Norman Mailer o A sangre fría de Truman Capote, y que en su versión más pedestre terminó bastardeando tanto periodismo como literatura, ya que sus practicantes eran periodistas y escritores frustrados cuya idea de la literatura, la subjetividad y el estilo no iban mucho más allá de la novela negra o el bestseller de espionaje,
y entonces abrían sus notas con cosas como: eran las 4 p.m, el presidente golpeó la mesa y desenrajó. ¡Carajo! La literaturización, a pesar de estos inicios tentativos, siendo más un rechazo de lo establecido que una clara orientación sobre a dónde se quería ir, avanzaría no obstante como tendencia de época, y llegaría a recorrer con tiempo el camino desde el rebelde outsider a figura consagrada del sistema. Sin duda algo de ella se había insinuado en clásicos como la revista Times, con su estilo colorido y cinematográfico, e incluso Primera Plana, y otras revistas argentinas de actualidad de los 60. Pero se trataba de productos donde lo político era preeminente y lo literario decorativo. Exactamente lo opuesto a lo que ocurrió después. A partir de cierto momento, supongo que entre los años 70 y los años 80, los jefes del periodismo empezaron a darse cuenta de que había que tratar de interesar al lector por métodos nuevos. Ya legitimado el tiempo productivo, ahora se trataba de entretener y seducir al público, de contarle una maravillosa historia. La última decisión del presidente podría ser perfectamente aburrida, pero no si se la contaba cómo estaba vestido, y qué chistes hizo, y cómo trató a sus ministros. Apareció la cholulez, degradación del esnobismo, como método de conocimiento, consistente en la apariencia de violar mágicamente el tabú de la intimidad del poder para dejarlo reforzado después de un breve instante de voyeurismo por interpóstita persona periodística, por el que el periodista también recibe cierto lustre residual de insider. Las noticias se novelizaron, las notas se convirtieron en capítulos de un incesante folletín. Un izquierdista ingenuo de los años 60 podría haber dicho que este era un nuevo instrumento del poder para distraer a las masas de sus tareas históricas, pero la verdad era mucho más evidente, deprimente y temible. Se empezó a literaturizar el periodismo para disimular que en realidad no pasa nada. Terminada la revolución y la oposición, que producían noticias que hubiera urgido conocer en cualquier formato y estilo, el periodismo debió brindar una ficción sustitutiva de actividad histórica. Si la prensa reconociera que no pasa sustancialmente ninguna cosa nueva, si honestamente se llamara silencio ante la desaparición que ella misma alentó de los procesos históricos, a lo mejor el entero sistema de dominación colapsaría por aburrimiento. La gente, que cada vez se habla menos, tiene el diario como pretexto de conversación y pasatiempo del tiempo vacío. Información y crucigrama se tocan. La idea del fin de la historia escandalizó menos por su audacia o por su procapitalismo que por el secreto temor que todos tenían de que lo que Fukuyama decía pudiera ser cierto. Necesitaban callarlo aún antes de entender lo que decía. Y en ningún ámbito esta reacción fue más virulenta que entre los periodistas, que se lanzaron a esgrimir sucesos irrelevantes a la tesis: la guerra del Golfo, la desintegración de Yugoslavia, para rebatir a un antagonista que les hablaba desde el concepto hegeliano de historia. La gente ya no es culta, es informada. Las conversaciones se vuelven intercambios de cóctel, pases de salón, eslogans de estúpidos de Flaubert, contraseñas universitarias mal aprendidas. La capacidad de atención y concentración disminuye. Cualquier intensidad es tachada de autoritaria, terrorista o loca. La filosofía universal es el escepticismo vulgar, el cinismo de barrio. Ya no se sabe leer de verdad. Los alumnos de literatura, que en su gran mayoría solo aspiran a volverse apparatchik de la nomenclatura universitaria, aprenden solamente los fragmentos, las citas y los códigos para pasar los exámenes, y reciben una estructura conceptual cuya frigidez, desapasionamiento y además de necia superioridad analítica frente al objeto jamás les permitirá, por ejemplo, conmoverse con Madame Bovary o reírse con Bouvard y Bechuquetchev.
Antes tendrán que hacer la autopsia semiológica y descubrir dónde están el significante, el sintagma, el rizoma, de modo de poder continuar arruinando la sensibilidad de las generaciones venideras. La carrera en boga es ciencia de la comunicación, un híbrido que las chicas de barrio estudian para llegar a ser precisamente periodistas, como antes estudiaban corte y confección, y después quisieron ser psicólogas. Textos con la demanda, la devolución y la riqueza de En búsqueda del tiempo perdido o El hombre sin atributos están fuera del alcance para una generación cuya idea de la duración está formada por el videoclip y cuya ambición verdadera es tener algún kiosquito de poder. Invirtiendo una frase de los años 60, habría que desconfiar preventivamente de todos los que tengan menos de 30 años, ya que no vivieron la valentía, la generosidad y el arrojo de las épocas en que la historia parecía viva, y el destino inevitable de esta época y de esta generación termina siendo el periodismo, que ya organizaba las cosas de este modo antes de que fueran así. Con el tiempo todo el mundo será periodista, en potencia o en acto. La resistencia es difícil y probablemente sin esperanzas. Sin embargo, el sistema, por la misma lógica de su sobreextensión totalitaria, ha dejado libre un espacio, la posición del disidente, única figura de oposición posible en una sociedad sin oposición. El disidente es el problemático opositor en sociedades de totalitarismo consensuado, sea en su vieja versión policial y oscurantista, viejos regímenes del Este, o en su formato iluminista, progresista, reluciente y moderno. El disidente tiene fundamentalmente un contra qué estar, no necesariamente un para qué. El disidente correctamente carece de esperanzas en el proletariado o el pueblo, una manga de canallas con vocación de informantes policiales, pero no cede al consuelo del colaboracionismo progresista y se mantiene en su reflexión crítica solo, estoicamente, le cueste lo que le cueste, como si fuera un iluminista de nuevo tipo. Quizás, para parafrasear libremente a Adorno, como un iluminista negativo. Ya no es posible reeditar el Iskra, pero sí consumar una modesta proposición, el diario aperiódico, que debería salir solo de vez en cuando hubiera novedades, cuando hubiera algo nuevo que decir, que resistiera toda lógica y presentación de mercado, renunciara a toda homogeneidad ideológica y se propusiera y circulara como consigna y como forma de reconocimiento y supervivencia de una diáspora de individuos anónimos, asilados y dispersos. El diario aperiódico, periódico del antiperiodismo, quizá ni siquiera debería tener nombre. Claudio Uriarte, y el texto se llama Contribución a la crítica de la verdad periodística.